¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal y hoy quiero responder a una de las preguntas que me han hecho mucho durante las presentaciones de mis libros y en mis redes sociales. ¿Cómo empiezo mi novela? Tenemos un fetiche o una fijación de que precisamente el inicio es lo primero que tenemos que escribir, porque al final el inicio de una novela o de un libro es justo donde vas a enganchar al lector, donde le vas a decir, esta línea, este párrafo es lo que te va a dar el resto del libro. Y la verdad es que muchos de nosotros dejamos libros porque de repente, pues, típico que estás en una librería, pues lo abres, ves la primera página y dices, pues, no me gustó, y lo dejas a un lado. Entonces, pues sí, pasa y pasa mucho. Entonces, tenemos esta fijación de hay que empezar por el principio. Y yo creo que eso detiene a muchos escritores. El otro día estaba haciendo una presentación y me dijeron, oye Pedro, es que tengo una idea buenísima para una novela histórica, increíble, épica, pero es que no la he escrito porque no sé por dónde empezar. No empieces por el principio. Empieza por una parte que ya tengas bajada, empieza a trabajar desde ahí y lo más probable es que la misma historia, el mismo desarrollo. Miren, cada novela es un camino, entonces se va a ir revelando el camino. Probablemente el final que tengas planeado, ustedes disculpen, tengo aquí tres animales corriendo, pero bueno, les decía, el final que tengas pensado o el inicio que incluso tengas pensado vaya a cambiar durante el proceso. Es normal, es parte de escribir. Entonces, eh, empiecen por una parte que ya tengan y trabajen desde ahí. También les ayuda muchísimo con cuando de repente te atoras en una parte de la novela, trabaja otra. O sea, avanza, siempre avanza, es muy, muy importante. Miren, les voy a enseñar aquí lo que a mí me pasa cuando estoy empezando. Generalmente estoy probando con diferentes inicios. Entonces, notarán que aquí era uno de los inicios fallidos de Iturbide. Todo rayoneado porque al final no me gustó. ¿Qué hacemos? Decide desde dónde quieres empezar a contar tu historia. En mi caso, que yo escribo biografías históricas, generalmente me pongo a pensar desde dónde puedo tomar a este personaje histórico, donde puede ser más vulnerable o donde rompa con el estereotipo que tenemos de él. Por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, la pequeña Minerva, en el caso de Porfirio Díaz lo quise mostrar en el exilio. En el caso de Zapata, que ya viene en julio, justamente también ya en sus últimos días, ya cuando está prácticamente derrotado buscando una alianza con Jesús Guajardo. En el caso de Iturbide quise precisamente mostrarlo de niño, porque siempre lo vemos de adulto, generalmente en los últimos años de la independencia o como emperador. Entonces, ¿qué rompe con esta imagen? ¿Qué le voy a mostrar al lector que le interese? Y que de verdad se quede picado con, esto es algo que no había contado, esto es algo que no sabía. Quiero trabajar desde ahí, pero quiero seguir leyendo. Entonces, eh, creo que es muy, muy importante. Y al final le quita la presión un poco híjoles, es que si no tengo el inicio no puedo escribir el resto. No, un libro es una historia completa. Si te falta una parte, trabaja el resto. ¿De qué quieres escribir? Tú. Eso es muy importante. Miren, a veces los escritores que están empezando, a mí me pasó, eh, quieren seguir tendencias, quieren escribir sobre lo que está vendiendo. Entonces, también ayuda mucho preguntarse cuál es el tipo de libro que te gustaría leer, cuál es el libro de historia que quieres tú contar. Entonces, también eso resuelve muchas preguntas sobre el inicio. ¿Desde dónde voy a contar esta historia? ¿A quién quiero presentar? ¿Saben que es horrible estos libros que de repente quieren ser muy literarios o seguir una corriente y de repente eh, ves las primeras páginas y es una descripción bien bonita, bien larga del paisaje, de lo que vestía el personaje, de cómo era el mundo entonces? Y a la hora de la hora tienes 5 o 10 páginas y no hay trama.
Es como de, está muy bonita tu escritura, amigo. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué me quieres contar? Entonces, también ayuda mucho plantearse desde el principio qué conflicto quieres presentar, a qué personaje le vas a enseñar al lector y pues que, aparte, bueno, que se pueda partir de ahí. Al final, sí es cierto que cuando tú publicas un libro deja de ser del escritor, pasa a ser de cada uno de los lectores. Pero también tienes tú que poner de tu parte como escritor. Te tiene que emocionar el principio como escritor. Te tiene que decir, híjoles, quiero seguir descubriendo más de esos personajes a ti como escritor, porque si no te pasa, la verdad es que al lector no le va a pasar. No tengan miedo de escribir un principio y en el momento en que estás trabajando la novela, regresar a cambiarlo y regresar a cambiarlo y regresar a cambiarlo. A mí me pasó con Iturbide, que regresaba al principio y lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba. O, por ejemplo, en Yo Díaz, que cuando estaba escribiendo Yo Díaz, regresaba justamente a la primera parte donde le estaba diciendo yo, José de la Cruz, Porfirio Díaz, Mori, etcétera, etcétera. Y regresaba y lo cambiaba y lo reescribía y lo reescribía y lo reescribía para que fuera un poquito más complejo. Es normal, no tengan miedo de hacerlo. Eh, en el momento en que están trabajando en su libro pueden hacer todos los cambios que quieran. Nadie se va a dar cuenta más que ustedes. De verdad, inviértanle muchísimo tiempo a su libro. Y ya que lo tengan, pues el lector solamente va a ver el producto final. Y eso es muy importante. Algo que a mí me ayuda muchísimo es probar diferentes perspectivas, ¿no? Les digo, aquí tengo diferentes inicios, algunas que funcionaron, otros no. Voy haciendo anotaciones, tachando párrafos, esto funciona, esto no funciona. Dense la oportunidad, sobre todo en esas partes importantes del libro, como es el inicio y el final, de experimentar. De decir, sí, esto puede funcionar, pero ¿qué tal si le doy la vuelta? ¿Qué tal si presento a otro personaje? ¿Qué tal si en lugar de ser de día es de noche? O en lugar de escribir en pasado, escribo en presente. O sea, ¿cómo va cambiando? Dense esa oportunidad de experimentar y al final van a ver que van a empezar a crecer como escritores, van a encontrar eh, eh, otras voces, otros tonos, y eso es muy, muy importante, darse la oportunidad. ¿Sí? Miren, aquí, caso curioso, estaba viendo que la primera parte el primer capítulo de Iturbide que lo tengo aquí tiene 78 párrafos. Y se está borrando, fíjense. Bueno, estos son algunas de los consejos que yo uso para empezar un libro. Cada libro para mí es completamente diferente y el libro me lo va pidiendo, me va diciendo, ahorita no escribas esto, trabaja en esto otro, se van ocurriendo ideas. Digo, es normal. Entonces me gustaría hacer más videos como este. Justamente estoy hablando de cómo empezar un libro porque eh, estoy empezando una novela sobre la conquista. Me gustaría hacer videos a lo largo del año de cómo va el proceso y de, bueno, contestar sus preguntas sobre escritura y compartirles mis inquietudes. Quiero que por primera vez vean este proceso de escribir, que me acompañen y se aceptan preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que quieran abajo en la caja de comentarios y intentaré ir abordando estos temas. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Sugieran ustedes el tema, por favor.